Hola, buenas tardes chicos y chicas. Ya está aquí otra vez el pesado de turno de Pascual. Esta vez para repasaros el tema 3 de matemáticas relacionado con las potencias, ¿de acuerdo? Potencias. ¿Qué es eso de las potencias? ¿Qué son? Pues las potencias son una forma de indicar un número que se repite muchas veces, que se multiplica muchas veces a sí mismo, ¿de acuerdo? Eso es una potencia. ¿Y qué partes tiene una potencia? Pues todas tienen una base, que es el número grande, y un exponente, que es el número pequeño, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver aquí 6 elevado a 4. 6 exponente y el 4... Ay, perdón. El 6 es la base y el 4 es el exponente, ¿de acuerdo? 3 al cuadrado. 5 al cubo. 3 al cuadrado. 3 es la base, el 2 es el exponente. 5 es la base y el 3 es el exponente. Ojo, acordaos siempre que un número elevado a 2 se dice al cuadrado y un número elevado a 3 se dice al cubo. Entonces, en un ejercicio que os ponga cómo se lee estas potencias, no me digáis 5 elevado a 3, no, 5 al cubo, ¿vale? Y bien, ¿qué indica cada parte de una potencia? ¿Qué indica la base? ¿Qué indica el exponente? Pues la base es el número que se va a repetir y el exponente indica la cantidad de veces que se repite. Y ya está. Por ejemplo, si tenemos 5 al cubo, tenemos que el 5 va a estar repetido 3 veces. O sea, 5 por 5 por 5. ¿Veis? El 5 multiplicado 3 veces. ¿Y qué resultado da? Pues 5 por 5, 25, 25 por 5, 125. Que esto es muy diferente a 5 por 3, 15. Que nadie me diga, no, 5 al cubo es 5 por 3. No. 5 al cubo es 5 multiplicado 3 veces. ¿Vale? Muy bien. Avanzamos. Potencias de base 10. Como indica este título, pues estas potencias tienen siempre como base, el número grande va a ser el 10. ¿De acuerdo? ¿Y qué son? Pues es una forma de hacer un número que es muy largo, seguido de muchos ceros, hacerlo muy corto. Y ya está, es para hacer números más cortos. ¿De acuerdo? Eh, ¿Y cómo funcionan las potencias de base 10? Pues no puedo decirlo exactamente porque hay dos formas. ¿De acuerdo? Hay dos formas de manejar estas potencias. Pero lo que sí que tenéis que saber es que las dos formas tienen en común que la base va a ser 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues veamos. Forma número 1, la primera forma. Esta primera forma es cuando tenemos un número que empieza por 1 y seguido todo de ceros. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Imaginad que os pongo el 10.000 y os digo, exprésalo como una potencia de base 10. ¿Vale? Pues tú te fijas y dices, vale, como empieza por 1, lo primero que voy a hacer es poner un 10. ¿De acuerdo? Y ahora cuento, ¿cuántos ceros hay? O también podéis pensar, ¿cuántos números hay detrás del 1? 4. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el resultado? 10 elevado a 4. 10.000 es lo mismo que 10 elevado a 4. Otro ejemplo, 1.000.000. Pues igual que en el caso anterior, como empieza por 1, pongo un 10. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuántos ceros hay o cuántos números hay detrás del 1? 6 en este caso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? 10 elevado a 6. Y así sucesivamente. 1.000 es 10 elevado a 3, 100.000 es 10 elevado a 5, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver ahora la forma número 2. En esta forma tenemos un número distinto de 1 y después todo ceros. Y lo que hay que hacer es poner el primer número multiplicado por 10 y después ya el exponente que sea. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos. 500.000. Exprésalo como potencia de base 10. Vale, pues como empieza por un número distinto de 1, lo primero que voy a hacer es poner 5 por 10. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Ahora cuento la cantidad de ceros que hay o la cantidad de números que hay detrás del 5. En este caso son 5. Por lo tanto, el resultado, 5 por 10 elevado a 5. Ahora
4000, exprésalo como una potencia de base 10. Pues lo primero, 4 por 10, porque empieza por un número distinto de 1. Y ahora, ¿cuántos ceros hay detrás? 3. Por lo tanto, 4000 es igual a 4 por 10 elevado al cubo. ¿Habéis visto? Elevado a 3. Elevado al cubo, ¿eh? Ojo, no digo elevado a 3. Y así sucesivamente. ¿Sí? Por ejemplo, 50.000 sería 5 por 10 elevado a 4. 6 millones sería 6 por 10 elevado a 6, etcétera, etcétera. Siempre es así. Con estos dos casos ya sabemos hacerlos todos. ¿Vale? Y sí, como os dice ese simpático personaje, así de fáciles. Muy bien. Pero, ¿y qué pasa si es al revés? Si me dan la potencia y me piden el número, pues es súper fácil también. Mirad, si tengo un 10 elevado a un número, si solamente hay un 10 elevado a un número, pues ponemos un 1 y añadimos la cantidad de ceros que tenga el exponente. Por ejemplo, 10 elevado a 5. Como solo tengo 10 y elevado a 5, lo primero que voy a hacer es poner un 1. ¿Y cuántos ceros? A ver si lo adivináis. Muy bien, 5 ceros. Por lo tanto, 10 elevado a 5 es 100.000. ¿Vale? Y ahora el caso B, que tenemos un número multiplicado por 10. Pues lo que hay que hacer es poner el número que multiplica al 10 y luego la cantidad de ceros del exponente. Por ejemplo, 8 por 10 al cubo. Pues, ¿qué tendría que hacer? Dejo el 8 y ¿cuántos ceros pongo? Evidentemente 3, que es el exponente. ¿Vale? Y siempre así. Es, como dice ahora este señor acomodado, esto es pan comido. Ahora vamos a descomponer números en potencias de base 10. ¿Os acordáis en el tema 1? El valor de cada cifra y la posición, ¿vale? Por ejemplo, 4352, que el 2 es la unidad, el 5 es la decena, el 3 la centena, 4 unidades de millar. Es decir, las unidades van de 1 en 1, por tanto el 2 es un 2, el 5 es un 50, el 3 en verdad es un 300 y el 4 en realidad es un 4000. Muy bien, pues ¿cómo descomponemos este número en potencias de base 10? ¿De acuerdo? Lo primero, acordaos en el tema 1 que este número es lo mismo que hacer 4000 más 300 más 50 más 2. ¿Vale? Pues vamos a empezar de izquierda a derecha. Lo primero de todo, como el 4 es distinto de 1, tendríamos que poner 4 por 10. ¿Cuántos números hay detrás del 4? Pues 3, por lo tanto 4 por 10 al cubo. ¿Sí? Muy bien, ya hemos acabado con el 4. Ahora sigamos con el 3. Como el 3 es distinto de 1, ponemos 3 por 10. Ojo que siempre tenemos que sumar cada parte, ¿eh? ¿Veis? 3 por 10. ¿Cuántos números hay detrás del 3? Hay 2, por lo tanto 3 por 10 al cuadrado. Muy bien. Continuamos con el 5. El 5 es distinto de 1, por lo tanto indico, como veis ahí abajo, 5 por 10. Y ahora, ¿cuántos números hay detrás del 5? Uno solo. Pues se deja así, no se pone 10 elevado a 1 porque eso no se pone, se deja 5 por 10 y ya está. Y por último, las unidades siempre se dejan igual. El 2, pues ponemos más 2 y ya está. 4 por 10 al cubo más 3 por 10 al cuadrado más 5 por 10 más 2. ¿Vale? Pues esto es descomponer en potencias de base 10. Descomponer números en factores primos. Primero, ¿qué es un factor? Pues los factores son los números que intervienen en una multiplicación. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reducir un número solamente a números primos, ¿vale? Tenemos que conseguir una multiplicación de números primos. Esto así parece un poco difícil de entender, pero ya lo veréis. 60. Descompón 60 en factores primos. Vale, pues voy a coger el 60 y lo voy a empezar a hacer cada vez más pequeño. Voy a ir separándolo. ¿Vale? Pues siempre voy a dividir primero entre 2, si no puedo divido entre 3, si no puedo divido entre 5, si no entre 7
y así. Siempre entre números primos, ¿eh? Vale, pues 60. ¿Veis? En esta parte solo debemos utilizar números primos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar el proceso. Empezaremos siempre por 2, o sea, a dividir entre 2 si se puede. En este caso, 60 sí que se puede porque acaba en 0, ¿de acuerdo? Entonces, 60 entre 2 es igual a 30. El resultado se pondrán, los resultados se ponen en la izquierda, por lo tanto, 60 entre 2, 30. ¿Habéis visto? Muy bien. Vuelvo, de nuevo, sigo probando a dividir entre 2. 30, como acaba en 0, también puedo dividirlo entre 2, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto es? Pues 30 entre 2 es 15. Y pongo 15 en la izquierda. Muy bien. Ahora, 15 ¿lo puedo dividir entre 2? No, porque no acaba en número par. Pues voy a ir con el siguiente. ¿15 lo puedo dividir entre 3? Sí. ¿Y cuánto es 15 dividido entre 3? 5. Pues lo pongo ahí en la izquierda. Y hemos llegado a un punto en el que me queda solo 5 ahí, que eso ya es un número primo. Pues entonces, mirad, 5 solo lo puedo dividir entre 5. ¿Y cuánto es? 1. ¿Vale? Pues ya hemos acabado la descomposición. En la parte de la derecha, si os dais cuenta, tenemos 2 doses, un 3 y un 5. ¿De acuerdo? Y como dice ahí, con los números primos que hemos obtenido, los tenemos que expresar como factores, es decir, como una multiplicación. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué diríamos? 60 es igual a 2 al cuadrado, porque hay dos doses, 2 por 2 es 2 al cuadrado, pues 60 es igual a 2 al cuadrado por 3 por 5. ¿Veis? Factores primos. El 2 es primo, el 3 es un número primo y el 5 es un número primo también. Pues este es el proceso que hay que hacer siempre con cualquier número. Empezamos entre 2, si no puedo entre 3 y así sucesivamente. Vale. Ahora que ya sabemos esto, vamos a repasar el mínimo común múltiplo a partir de factores primos. ¿De acuerdo? Recordad siempre, esto os lo tenéis que saber de memoria. Para obtener el mínimo común múltiplo, tenemos que coger los factores que sean diferentes. Después de acabar con todos los números, de descomponer todos los números, tenemos que coger factores diferentes que tengan el exponente más grande. ¿Vale? Vamos a ver. Por ejemplo, el 60 que lo hemos hecho antes ya lo tenemos ahí. Y ahí es 75. Imaginaos que en un problema os pongo extrae el mínimo común múltiplo de 60 y de 75. Vale, muy bien. Pues ahí tenemos descompuesto el 60 en factores primos y el 75 en factores primos. Por lo tanto, ¿veis? 60 es igual a 2 al cuadrado por 3 por 5 y 75 es igual a 3 por 5 al cuadrado, ¿vale? Ahí lo tenemos. Muy bien. Pues vamos a ver el proceso. Ya lo tenemos descompuesto y entonces lo primero que tenemos que pensar, ¿qué factores diferentes tienen el 60 y el 75? Pues, ¿veis? ¿Qué factores diferentes hay ahí y ahí donde aparecen las flechas? Pues evidentemente estos tres números son los que son diferentes. El 2, el 3 y el 5. Por lo tanto, ahora tenemos que buscar cuáles son los que tienen mayor exponente. ¿Cuál es el mayor exponente del 2? Pues 2 al cuadrado. ¿Veis? Ahí lo pone. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor exponente del 3? Solamente el 3, porque el 3 es igual en ambos. Y por último, ¿cuál es el mayor exponente del 5? Si os fijáis ahí en el 75 tenemos 5 al cuadrado. Y entonces, ahora resolvemos esa multiplicación y ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 60 y 75? 300. ¿De acuerdo? Es mucho más fácil que ir multiplicando sin parar hacia adelante. Bien, pues siempre así, factores diferentes que tengan el mayor exponente. Y, por último, vamos a ver el máximo común divisor a partir de factores primos. Vale. En este caso, para saber el máximo común divisor de dos números, tenemos que fijarnos en factores comunes
que tengan el menor exponente, ¿de acuerdo? Factores comunes, es decir, números que estén en todas las descomposiciones. Vamos a ver. Una vez más, 60 y 75. Os digo, extraed el máximo común divisor de 60 y de 75. Pues una vez más, tenemos ahí 60, 2 al cuadrado por 3 por 5. 75 es igual a 3 por 5 al cuadrado. Que ahí, lo siento, pero es que se ha descuadrado un poco, nunca mejor dicho, se ha descuadrado el cuadrado del 5. Vale, pues vamos allá. Ya tenemos descompuestos el 60 y el 75. Y ahora, ¿qué factores comunes tenemos entre el 60 y el 75? ¿Qué números están en ambos? ¿De acuerdo? 3 por 5, si os dais cuenta, porque el 2 solo está en el 60, no está en el 75. El 3 está en el 60 y en el 75. Y el 5 también. Vale, pues ya tengo esos comunes. Y ahora pienso, ¿cuál es el menor exponente del 3? Evidentemente 3. Y ahora, ¿cuál es el menor exponente del 5? Pues 5. Por lo tanto, máximo común divisor de 60 y de 75 es 15. ¿De acuerdo? Pues chicos y chicas, no voy a extenderme más. Esto es lo que quiero, sobre todo, que dominéis absolutamente. Practicad con problemas de mínimo común múltiplo y de máximo común divisor, ¿de acuerdo? Que si queréis, no os quiero agobiar, pero son los mismos, igual que los del tema 2, ¿de acuerdo? Igual que los del tema 2, pero resolviéndolos de este modo, ¿vale? Pues nada, mucho ánimo, confío tantísimo en vosotros que ni os lo imagináis. Así que nada, un abrazo, un beso muy fuerte y disfrutad del fin de semana lo que podáis. Nos vemos el lunes, chicos y chicas. Hasta pronto.